Perfecto, listo. Ahí me avisa que podemos empezar la grabación. No sé hasta dónde vamos a llegar. Vamos a hacer lo mejor posible y después vamos a ir reorganizando el dictado de las clases en función del avance. Ahí vamos a ir viendo hasta dónde llegamos. ¿Ok? Bueno, la idea es repasar algunos conceptos o introducir algunos conceptos vinculados a esta actividad de producción. Y ahí vamos a ver en detalle lo que es una empresa, digamos, la forma en la que un economista o los economistas piensan a la empresa, el rol de los empresarios, qué función tienen los beneficios, qué es una función de producción. Vamos a volver a los conceptos de eficiencia y productividad. Y vamos a introducir dos conceptos muy importantes en el ámbito de la producción, como lo son costos de producción, costos medio y marginal y el fenómeno de la distribución. ¿Qué entendemos por empresa, por ejemplo, o cómo pensamos la empresa? Bueno, para los economistas, me ven a mí, no ven esto. Yo soy fantástico. Déjenme un segundito. Ahí está. Ahora sí. Compartimos. Perfecto. Ahí está. Compartir. Vamos a empezar de nuevo. Ahí está. Bueno, para un economista o para un licenciado en economía, como quieran llamarlo, una empresa es una unidad de producción básica. En esa unidad de producción, en esa unidad básica de producción, que es la empresa, es el ámbito donde se realiza la producción, participan por un lado la tecnología, ya hablamos bastante de la tecnología hace un ratito, hay una serie de recursos que se combinan de alguna manera y cuando hablamos de los recursos estamos hablando de manera muy genérica, hablamos tanto de los insumos productivos como de los factores de producción, esos que definimos hace un ratito: trabajo, capital, iniciativa empresarial, tierra, recursos naturales en general. Y estos recursos productivos y esa tecnología hay que organizarlos, hay que organizarlos de alguna forma. Tienen una forma de organizarse, tienen una lógica productiva. Esa justamente es una de las actividades o de las acciones que se realizan en el ámbito de una empresa. Y toda empresa requiere alguna forma jurídica, o sea, tiene que ser identificable en el ámbito social a partir de unas determinadas características o debe cumplir con determinada normativa. Ya es la forma jurídica. Lo que vemos es que existen una amplia variedad de formas jurídicas, desde sociedades unipersonales a sociedades de responsabilidad limitada, a sociedades anónimas. Cada forma jurídica aporta ventajas e implica ciertos compromisos con la sociedad y son mecanismos por los cuales se propicia o se ordena a nivel social el funcionamiento de las empresas y, por otro lado, se resguardan los intereses de las personas que participan como dueños de la empresa. Entonces, en ese ámbito en el cual se organiza de determinada manera la producción, el cual se reconoce social y jurídicamente de determinada manera, y en el cual existe cierto nivel de tecnología, esencialmente cumple una función de hacer, de producir los bienes o servicios
para la satisfacción de necesidades. Cuando pensamos en la producción, muchas veces nos pensamos o nos concentramos en el fenómeno o del hacer, de la fabricación de la cosa, pero cuando hablamos de producción genérica o de la actividad de producción, no solamente estamos pensando en las actividades vinculadas a la producción misma, a la fabricación misma, sino que también es necesario pensar que es necesario unir esta producción con su consumo y en ese sentido es necesario resolver el problema del transporte, o sea, cómo se le hace llegar el bien producido a las personas que lo van a consumir. Eso tiene que ver un poco con el transporte. El almacenamiento, que es justamente el conjunto de servicios que nos permiten separar la producción del consumo, o sea, desde el momento en el cual el producto es fabricado hasta el momento en el que es consumido, es necesario tenerlo, guardarlo en algún lugar, y esas son las actividades vinculadas al almacenamiento. Una vez que sale de la fábrica y se lleva al punto de venta, en el punto de venta es necesario almacenarlo y en ese sentido, bueno, hay que guardarlo, hay que resguardarlo con las condiciones adecuadas. Eso también es una actividad propia de lo que llamamos la producción. O sea, la producción excede el concepto de fabricación, ya que abarca tanto el transporte como el almacenamiento, como incluso las actividades vinculadas a la comercialización. Entonces, lo que vemos es que producción o el ámbito en el que se desarrolla la producción puede ser que haya empresas especializadas en la fabricación, también puede ser que haya empresas que se especialicen en el transporte, también hay empresas que se especializan en el almacenamiento y hay empresas que se especializan en la comercialización. Y algunas empresas tienen especialidad o tienen expertise o tienen conocimiento o pueden realizar funciones de comercialización y almacenamiento o almacenamiento y transporte o alguna combinación de todas estas funciones genéricas. Y nuevamente la escala de producción va desde empresas que son unipersonales y, por ejemplo, si alguien ha tenido que realizar alguna mudanza, puede haber llamado a algún conocido que le actúe como fletero o ha llamado a una empresa de mudanzas, o podemos pensar en una empresa, en un supermercado muy grande que tenga 3, 4, 5 camiones y tenga depósitos en los cuales resguardar los productos hasta que lo pone en góndola. Lo que vemos es que la escala de producción puede ser muy grande, o sea, puede ser desde una persona que tiene una camioneta y que hace transporte de mercaderías por su cuenta, hasta una gran empresa de transporte, una gran empresa logística. En el caso de la Argentina se me ocurre un nombre que se llama Román, digamos, especialistas en logística de transporte, se especializan en transportar todo tipo de cuestiones. A veces uno piensa que lo único que hay que transportar son las cajas de productos del supermercado, pero hay veces que es necesario transportar piezas muy grandes. Por ejemplo, se me está ocurriendo alguna caldera o por ejemplo, alguna turbina eólica o alguna turbina de una hidroeléctrica que haya que transportar. Son partes muy grandes y esas partes muy grandes, obviamente la logística de transporte es muy compleja. Entonces lo que vemos es que las posibilidades de especialización son realmente muy grandes, por ejemplo, desde el ámbito de transporte hasta el ámbito de la comercialización. Y nuevamente, en el ámbito de la comercialización tenemos desde las personas que realizan actividades comerciales a través de, fundamentalmente, dándose a conocer a partir de las redes y que no tienen local, que simplemente intermedian o venden productos
incluso a una base comercial reducida, o no tan reducida, pero manejada digamos, sin un negocio físico, hasta el supermercado o hasta una galería de compras o un shopping. Vemos que la escala de producción, o sea, de comercialización es realmente muy, muy amplia. Entonces lo que vemos es que el ámbito de la producción es muy amplio y quien está a cargo un poco de esto es la figura del empresario. En esto tenemos al empresario tradicional. El empresario tradicional, por un lado, es quien en el proceso productivo aporta ya no solamente la idea, sino que además aporta el capital, o sea, es el principal inversor. Por otro lado, es quien realiza las funciones de organización de la producción, planificación de la producción y control de la producción. Y en ese sentido, los empresarios tradicionales, que son empresarios de empresas que muchas veces llamamos también familiares, realizan dos actividades fundamentales. Por un lado son los inversores y por el otro lado realizan la actividad de administración. En historia económica, cuando lo ponemos en perspectiva histórica, este tipo de emprendimientos empresariales era típico hasta más o menos finales del siglo XIX, estamos hablando de los 1800, hasta finales del siglo XIX, era prácticamente la mayor cantidad de empresarios y de empresas correspondían a lo que llamamos empresario tradicional. En la actualidad sigue habiendo un montón de emprendimientos productivos o empresas en las cuales existe una única persona que aporta el capital, que aporta el dinero necesario para fundar la empresa, quien además realiza un montón de actividades de trabajo e incluso organiza su propio proceso productivo, planifica su producción, planifica las compras, planifica las ventas, cumple todas las funciones. Ahora, este tipo de organización del empresario tradicional, como lo estamos definiendo, que reúne en sí mismo un conjunto de funciones muy amplias y que aparte es quien aporta el capital, de repente se enfrenta a ciertas limitaciones cuando la empresa empieza a incrementarse de tamaño y empieza a complejizarse el proceso productivo. Cuando se complejiza el proceso productivo, aparece la necesidad de realización o de especialización de las funciones, y entonces en ese caso lo que sucedió históricamente y lo que sucede en la realidad es que se separan el rol del inversor del rol del administrador. Por un lado, las empresas de gran tamaño requieren una gran cantidad de capital que no necesariamente la tiene una sola persona o una sola familia. Empresas del tamaño, por ejemplo, de una automotriz o de empresas del tamaño de las grandes mineras o empresas, por ejemplo, como las grandes productoras de componentes electrónicos o de equipamiento electrónico, requieren inversiones significativas que no siempre están en las posibilidades de una sola persona de realizarlas. Entonces, ese tipo de empresas requiere
reunir un conjunto de personas que aporten el capital que van a aparecer en su rol de inversores. Pero a su vez, la propia escala de producción, la propia cantidad de bienes que hay que producir, hace que se requiera una especialización de funciones, hace que sea necesario una gestión profesional, una administración profesional, y que no siempre quienes invierten, quienes tienen el dinero o el capital como para invertir, el capital financiero para aportar al proceso productivo, no siempre están capacitados para realizar esas funciones y se necesita una burocracia o una gestión administrativa profesional. Entonces, lo que suele ocurrir es que se separan el rol del inversor del rol de administración y aparece esta situación en la cual el inversor asume ciertos riesgos como aportante del capital y exigirá, a partir de la inversión que realice, del capital financiero que aporte, exigirá o demandará para correr con esos riesgos, para aceptar esos riesgos, cierto beneficio en pago. Ahora, quien realice la actividad de gestión propiamente dicha del negocio será un conjunto de personas que tendrán una autoridad delegada, manejarán la empresa en nombre de los dueños, en nombre de los inversores, con el objetivo de satisfacer las demandas del inversor, de satisfacer los deseos del inversor. En este caso, podría ser satisfaciendo ciertas condiciones de beneficio. O sea, que la genere beneficios. En ese sentido, la producción más los fines que persigue más ciertos fines constituyen la empresa. Uno dice, bueno, pero la producción no agota la actividad de la empresa. Bueno, sí y no, porque no necesariamente la producción de cierto bien o de cierto servicio o cierto conjunto de bienes es la única función de las empresas. En algunos casos, las empresas se visualizan con otros fines. Y no siempre, y esto es importante, no siempre los beneficios son el único fin que persigue una empresa. Y si no, tenemos como clasificación de empresas, hay algunas empresas que tienen fin de lucro y algunas empresas que no persiguen el fin de lucro, que no significa que no tengan beneficios, pero que no es su principal objetivo, como por ejemplo algunas organizaciones no gubernamentales que tienen como fin último la satisfacción de ciertas necesidades que consideran prioritarias o importantes. Y hay ciertas, por lo general, o algunas de estas organizaciones empresariales no persiguen como el fin último la generación del máximo de beneficios, sino por lo general tienen otros fines, que es la consecución de ciertos logros, o sea, alcanzar ciertas metas que no tienen que ver con los beneficios. No obstante, y aquí hay un punto que es necesario reconocer, es difícil pensar en emprendimientos productivos que no estén en equilibrio. ¿Qué significa? Que de alguna manera no estén cerca de algún beneficio positivo. ¿Por qué? Porque lo contrario a la situación de beneficio cero o beneficio positivo es una situación de pérdida. Y las situaciones de pérdida implican una situación en la cual la empresa tiende a descapitalizarse. Y en ese contexto, algunos recursos o algunos factores productivos no serán adecuadamente remunerados y esto pone en jaque o limita las posibilidades de supervivencia de la empresa. Es decir,
Si no estoy cerca de los beneficios cero o de algún beneficio ligeramente positivo, la empresa eventualmente va a quebrar y va a dejar de producir lo que produce o de ofrecer el servicio que ofrece o lograr su fin. Entonces, en este sentido, si bien los beneficios no son el único objetivo o razón de ser de una empresa, no obstante, cumplen un rol importante como orientadores de la función que realiza la empresa en el ámbito social o socioeconómico. Ahora, ¿cómo se calculan los beneficios? Bueno, y aquí ya empiezan un poco los números, ¿no? Los números de la economía. Por un lado, tengo que cuantificar el conjunto de los costos, o sea, cuánto sale la actividad productiva, cuánto cuesta la actividad productiva. Tenemos un caso representado aquí en la, en la diapositiva. Bueno, por un lado está el costo de los trabajadores, que son el salario que perciben los trabajadores, el alquiler de la oficina y por lo menos los insumos que se requieren, en este caso tela, para la producción de lo que se decida, remeras, pantalones, lo que ustedes quieran, pero digamos, para la producción de algún textil se requiere, bueno, trabajadores, algún lugar en el que realizar las actividades y algunos insumos. Y estamos hablando de un ejemplo bastante simplificado. En este sentido, por ejemplo, para producir 100 remeras tendría que invertir o tendría que gastar 30.000 pesos, no invertir, sino gastar 30.000 pesos por los 15.000 pesos que hay de salarios, más los 10.000 pesos de alquiler, más los 5.000 pesos de tela que hay que comprar. Con eso, digamos, en líneas generales, con esos 30.000 pesos en esta unidad productiva se pueden producir unas 100 remeras y digamos que el precio de esas remeras son 350 pesos. En este sentido, tengo el segundo elemento necesario para calcular los beneficios y de la venta de las 100 remeras, esa unidad productiva recibiría unos 35.000 pesos en concepto de ingreso. En este sentido, si yo realizo la diferencia entre ingresos y costos, hago 35.000 menos 30.000, obtendré el beneficio y el beneficio, que es la diferencia, serían 5.000 pesos en este caso. Lo cual está planteando que, en principio, esta actividad productiva de la producción de estas remeras genera un beneficio positivo. Ahora, cuando lo vemos en términos de el proceso productivo y lo analizamos desde la visión abstracta de un economista o desde la visión de la economía, si se quiere, de las ciencias económicas, más que tratar de visualizar el lugar, a los trabajadores ahí con las tijeras cortando la tela, lo que se propone es un ejercicio de simplificación del proceso productivo en un concepto que se llama función de producción. En esa función de producción es la sumatoria de un conjunto de procesos, procedimientos, equipos y herramientas que combinados llamamos factores de producción, tecnología más idea y que determinan la actividad de la producción. De alguna manera, en algunas ciencias se utiliza el concepto de caja negra. La actividad de producción
la descripción pormenorizada del proceso productivo, de la forma en la que se utilizan los equipos, de la forma en la que los trabajadores desempeñan la tarea, no es tanto el interés cuando lo que se busca es analizar desde el punto de vista económico. Tal vez sí sea el interés de un ingeniero o tal vez sí sea el interés de un administrador, pero cuando queremos pensar en cómo funciona la economía, en cómo funciona una unidad productiva, nosotros utilizamos un concepto mucho más abstracto que es el concepto de función de producción. Y básicamente la función de producción es una ecuación matemática, es una función matemática en la cual que nos dice que combinando, por ejemplo, cierta cantidad de capital, esto que llamábamos cierta cantidad de equipos y herramientas, con cierta cantidad de trabajadores y para cierto nivel tecnológico, obtenemos, cuando los combinamos en determinadas proporciones, obtenemos cierta cantidad de producción. Eh, a ver, déjenme ver. Déjenme ver aquí. Bien. En este sentido, una función de producción es la relación entre la cantidad de factores y la cantidad máxima de producción que puede obtenerse. Ahí hay representada una fórmula matemática, no se preocupen, no vamos a hacer ejercicios de ese tipo con ese tipo de funciones tan difíciles, pero cuando en economía se habla de la función de producción, no estamos hablando de cuestiones sociales, de cuál es la función que socialmente satisface la producción, sino de que hablamos lisa y llanamente es de una ecuación matemática en la cual si utilizamos poquitas variables como la cantidad de capital y la cantidad de trabajadores, nos permita obtener la cantidad de producto que se obtiene. Entonces, si sabemos, por ejemplo, que en una empresa, pues una empresa textil, yo tengo una inversión de tantas, no sé, máquinas de coser, máquinas de cortar ropa, tijera, tal, digamos, hiladoras el proceso que querramos definir y que tengo tantos trabajadores. Si yo combino esa información de la digamos, de la cantidad de todas esas máquinas, por ejemplo, evaluados económicamente, y combino la cantidad de horas de trabajo que trabajan los trabajadores de una empresa, si los combino de alguna forma en una ecuación matemática, puedo obtener la cantidad de remeras, pantalones o suéteres que produzca esa unidad productiva. Y lo mismo podemos realizarlo para cualquier sector o cualquier ámbito de la producción. En la ecuación también, digamos, el nivel de abstracción matemática nos permite incluso incorporar en esta función de producción, incluso una variable que sería la letra A, que nos representa el nivel de tecnología o el nivel de progreso tecnológico y la forma en la que esa tecnología afecta al proceso productivo. Ahora, decíamos en la primera parte de la reunión que cuando hablábamos de eficiencia, hablábamos de utilizar menos recursos para producir la misma cantidad de bienes o de utilizar óptimamente la cantidad de recursos. ¿Qué pasa? Que cuando estoy produciendo, yo puedo entender o puedo establecer un concepto de eficiencia técnica. Es decir, bueno, mira, si yo considero la producción de este tipo de bien, por ejemplo, y en algunos casos utilizo el factor de la receta de una torta, y si yo utilizo la harina como tengo que usar, el azúcar como la tengo que usar, la cantidad de huevos, la cantidad de leche, yo con
por ejemplo, 500 gramos de harina, más 300 gramos de azúcar, más 3 huevos, más 100 gramos de manteca, y todos los elementos de eso, puedo producir una torta de, por ejemplo, 1 kilo. Y eso sería la cantidad máxima posible que puedo producir con esa cantidad de insumos. O sea, una torta de 1 kilo. Ahora, si yo para hacer una torta de 1 kilo necesito 750 gramos de harina, 4 huevos, 300 gramos de manteca, medio kilo de azúcar y produzco una torta de 1 kilo, indudablemente estoy obteniendo el mismo producto, pero estoy utilizando muchos más insumos productivos. En ese sentido, no estoy siendo técnicamente eficiente. En términos generales, si yo lo analizo no en términos de insumos, sino en términos de factores productivos, si yo tengo 3 técnicas, A, B y C, y tengo una situación en la que para producir, por ejemplo, una determinada cantidad de bienes, necesito 2 unidades de capital y 16 unidades de trabajo, y de repente en otra necesito 4 unidades de capital y 8 unidades de trabajo, bueno, esas son 2 situaciones en las cuales existe cierto nivel de eficiencia. Ahora, lo que yo puedo establecer es que una alternativa como la C, que me permite obtener la misma cantidad de producción, una alternativa como la C sería una alternativa ineficiente. En términos del gráfico de hace un rato, de las posibilidades de producción, frontera de posibilidades de producción, nos encontraríamos por debajo de la línea roja en una situación como la C. ¿Por qué? Fíjense, para producir, no sé, estamos hablando de automóviles. Bueno, digamos que la alternativa A y la alternativa B nos permiten producir 100 autos, no importa, 100 automóviles. La alternativa C también nos permite producir la misma cantidad de autos, 100 autos. Pero ¿qué es lo que vemos? Es que en C, en la alternativa C, estoy utilizando más capital que en la alternativa A y más cantidad de trabajadores que en la alternativa A. Uno podría decir, eso es fantástico, ahora hay más gente que trabaja. Sí, puede ser. Uno podría pensar que eso está bueno, pero desde el punto de vista de la eficiencia técnica, yo podría producir lo mismo con menos trabajadores. Entonces, estoy siendo ineficiente. No estoy hablando, no estoy emitiendo ningún juicio de valor, simplemente estoy diciendo, necesito con esta alternativa, con esta organización de la tecnología C, indudablemente estoy siendo ineficiente. Necesito más capital y más trabajo para producir lo mismo. Eso es técnicamente ineficiente. Ahora, la pregunta que nos podríamos plantear es, ¿qué técnica tengo que utilizar? ¿La A o la B? Si yo lo miro en términos técnicos, no me puedo definir. Yo no lo sé, no sé qué me conviene más. Utilizar una tecnología con mayor cantidad de trabajadores o utilizar una tecnología con mayor cantidad de capital y menos cantidad de trabajadores. Porque las dos me permiten obtener la misma cantidad de bienes. Los mismos 100 autos, las mismas 100 remeras, las obtengo ya sea con 2 unidades de capital y 16 de trabajo o con 4 unidades de capital y 8 unidades de trabajo. Entonces, ¿cómo tengo que decidir en este caso? Bueno, una vez que yo determiné las alternativas que son más eficientes desde el punto de vista tecnológico, entonces recurro al análisis económico. Y entonces establezco la eficiencia económica. Y la eficiencia económica está dada para la situación en la cual los costos de producción sean mínimos. Y aquí lo que tenemos que hacer es, necesitamos
ya no solamente la información sobre la cantidad de los factores de producción, sino también sobre el precio de esos factores de producción. Entonces, digamos que el costo del capital es 10 y el costo del trabajo es 16. Antes de tener la información económica, uno podría decir, no, es mejor producir con mucho capital, es mejor tener más máquinas que trabajadores. Otros podrían decir, no, es mejor tener más trabajadores porque así se le da más trabajo a la gente, qué sé yo. Digamos, y a priori uno no sabría muy bien qué responder, ¿no? Hay, digamos, habría otros criterios. Ahora, si yo voy por el lado de la eficiencia y de la eficiencia económica, lo que me interesaría es tomar la decisión desde el punto de vista de la empresa, de forma tal que se minimicen los costos. En este sentido, al comparar, habiendo descartado la alternativa C porque es ineficiente, comparo la alternativa A con la alternativa B. Y lo que yo puedo ver es que el costo del capital es de 5 unidades monetarias y el costo del trabajo es de 1. Entonces, en este sentido, al multiplicar 5 por 2 me da el costo total del capital, que es 10, y al multiplicar 16 por 1 me da 16, que es el costo del trabajo, y este me da un costo conjunto de producir las 100 remeras, por ejemplo, de 26. Ahora, si yo evalúo la alternativa B, lo que vemos es que 4 unidades de capital me salen un total de 20 pesos, o de 20.000 pesos, no importa, es 20, y el costo del trabajo me sale 8 por 1, 8, el costo total me da 28. Entonces, lo que veo es que utilizando la técnica A para producir la cantidad de remeras, por ejemplo, 100 remeras o una remera, no importa, lo que sea, el costo total es de 26. Y si utilizo la técnica B, es 28. En este sentido, si yo lo comparo desde el punto de vista técnico, las dos me permiten obtener la misma cantidad, 100 remeras. Ahora, si yo lo veo desde el punto de vista económico, entonces lo que yo digo es, si utilizo la técnica A, me va a salir 26. Y si utilizo la técnica B, me va a salir 28. ¿Cuál me conviene a mí utilizar? Si yo estoy tratando de minimizar los costos o maximizar los beneficios, indudablemente me voy a decantar por una alternativa, por la alternativa A, que es la alternativa de mínimo costo. Fíjense que mientras que desde el punto de vista técnico yo no podía decidirme entre la alternativa A y la alternativa B, cuando paso al análisis económico ya puedo decidir y tomar, digamos, como la mejor alternativa a la alternativa de la técnica A, porque es la que menos costos le significa al proceso productivo. Recuerden que yo estoy yendo un poquito más rápido para tratar de cubrir los temas, confiando en que todo esto lo vamos a grabar, o lo estamos grabando. Y aquí pasamos a una cuestión, ¿no? ¿Cómo medimos la eficiencia? ¿Qué es la eficiencia? Bueno, la eficiencia la medimos con un concepto que se llama la medición de la productividad. Y para medir la productividad utilizamos el producto medio o la productividad media. Y lo que hacemos es comparar, es realizar un cociente, en realidad dividimos la cantidad de producto por la cantidad del factor trabajo. Entonces, ¿cómo sabemos si habiendo dos trabajadores, por ejemplo, dos tejedoras de bufanda o dos tejedores de bufanda, ¿no? Dos personas que tejen bufandas, ¿quién es más productiva? Bueno, básicamente decimos, bueno, a ver, tienen una hora
¿sí? Todos los dos tejedores van a tener 1 hora de trabajo y vamos a ver cómo tejen. Tejan una bufanda, la bufanda tiene que tener 15 centímetros de ancho. Acá tienen lana, tienen las agujas de tejer, empiecen a tejer. ¿Y cuánta bufanda hacemos? ¿Qué tan larga la hacemos? No, no, no. Hagan una sola bufanda lo más larga que puedan. Entonces, lo que vamos a hacer es, como producto, es la cantidad de centímetros que se pueden tejer en 1 hora. Y en ese sentido, fíjense el concepto de productividad aplicado, productividad media aplicada. Si yo estoy comparando únicamente a estos dos trabajadores, digo, al cabo de 1 hora observo que uno tejió, no sé, 30 centímetros y el otro 50 centímetros. Lo que vemos es que uno de los trabajadores fue más productivo que el otro. ¿Por qué? Simplemente porque ese único trabajador tejió más cantidad de centímetros de bufanda que el otro. Este ejemplo, que me sirve para medir la productividad de un trabajador individual, también lo puedo utilizar para comparar la la productividad de dos empresas diferentes. Por ejemplo, tengo dos empresas, una de 50 trabajadores y otra de 300 trabajadores. Entonces dice, bueno, muy posiblemente la empresa de 300 trabajadores que produzcan remeras producirá más. Entonces dice, es más productiva. No, 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 no. Espere. No confundamos. Una cosa es la cantidad de producción y otra cosa es la productividad. Lo que yo tengo que ver, por ejemplo, es decir, bueno, ¿cuántas remeras pueden hacer en un día? Y de repente yo puedo observar que en el caso de la empresa grande de 300 trabajadores, produce 900 remeras. Y que el caso de la de 50 trabajadores produce 250 remeras. Entonces uno podría pensar que es mejor la empresa más grande. Pero, ¿qué pasa si medimos la productividad? Lo que vemos es que en la empresa grande tiene 900 remeras producidas en un día, pero tiene 300 trabajadores. Es decir, que en promedio la productividad de cada trabajador es de 900 dividido 300, que es 3. 3 remeras cada uno, cada trabajador. Ahora, si analizamos la empresa más chica, la empresa de 50 trabajadores, lo que vemos es que produjeron 250 remeras. Y esto esencialmente nos da un número de 250 dividido 50, que es 5. Lo que vemos es que en este caso hipotético, la empresa más chica es más productiva porque cada trabajador produce más remeras que en el caso de la otra empresa. Indudablemente, la que tiene más trabajadores produce mayor cantidad. Digo, 300 es más, 900 es más que 250. Pero cuando vemos lo productivo que son, cuántas unidades produce cada unidad de trabajo, lo que vemos es que en este caso hipotético, la empresa más pequeña es la más productiva. Ahora, así como hay un concepto de productividad media, también hay un concepto de productividad marginal. Y aquí la cosa es parecida pero diferente, decían algunos profesores míos. Cuando hablamos de marginal, del concepto de marginalidad en economía, no se lo utiliza de la misma manera que en otras ciencias sociales, donde a veces el concepto de marginal tiene connotaciones negativas. En el caso de economía, el concepto de marginal, cuando está asociado a concepto de productividad, costo o lo que sea, beneficio, o el concepto que ustedes quieran, hace referencia al concepto de una unidad más o de la última unidad. Eso es marginal
en el ámbito de la producción, o en el ámbito de los beneficios, o en el ámbito de, qué sé yo, de la microeconomía. El concepto de marginal hace referencia a una unidad. Entonces, a veces no me interesa la cantidad promedio vinculada a un trabajador, sino en realidad saber en cuánto se incrementa la producción si yo agrego, por ejemplo, un trabajador al proceso productivo. Eso me va a dar una idea del producto o la productividad marginal, es decir, en cuánto se incrementa la cantidad de producto si incrementamos una unidad del factor trabajo. O alternativa, el producto marginal del capital es, si yo incremento el capital en una unidad, en cuánto se incrementa la producción. Bueno, eso es producto marginal del capital. ¿Para qué sirve? Y también me sirve o me da una idea de la eficiencia que pueda tener cierto proceso productivo. Una cuestión, el tiempo en economía no se mide en meses. En realidad hay dos conceptos, el corto y el largo plazo. Y tampoco el corto plazo no es un mes, no es un día, no es un año, y el largo plazo no es un mes, no es un año, no son 1000 años. ¿Qué es el corto plazo y qué es el largo plazo? Lo que vemos es que hay ciertos conceptos, como la ley de rendimientos decrecientes, y que lo que hacen es evaluar cómo se comporta un fenómeno económico o un proceso productivo o algo cuando se varía un solo factor. ¿Qué quiere decir? Lo que podemos llegar a obtener en economía, o lo que podemos llegar a visualizar en economía, es que cuando se incrementa en un solo trabajador la producción, si yo agrego un trabajador, la producción sube. Si yo agrego otro trabajador, la producción vuelve a subir. Y si agrego otro trabajador, la producción vuelve a subir. Pero si yo observo, lo que posiblemente concluya es que cada trabajador que se incorpora al proceso productivo, cada trabajador marginal, podríamos decir, cada trabajador adicional que se incorpora, aumenta la producción, pero lo hace en menor medida. Digamos que estoy en esta fábrica de 50 trabajadores que producen remeras, agrego un trabajador más, el trabajador 51 produce 5 remeras. Perfecto. Agrego un trabajador más y lo que veo es que en realidad ya no produce 5 remeras. Cuando yo analizo el valor promedio, veo algo está pasando. Ese trabajador en realidad agrega 4 remeras al proceso productivo. Pero no es que el trabajador sea menos eficiente que los anteriores, sino que en algún momento el propio proceso productivo hace que surjan problemas en la producción. A veces lo llamamos como que se molestan. A veces uno quiere agarrar la tijera y lo van a agarrar dos la tijera, entonces uno tiene que esperar a que el otro corte, o uno tiene que agarrar algo y el otro tiene, bueno, se interfieren, se molestan. No hay suficiente capital o no hay suficiente equipamiento para realizar la actividad productiva. Entonces, lo que suele ocurrir es que cuando sube la cantidad del factor productivo, de un solo factor productivo, empiezan a operar esta ley de rendimientos decrecientes, o sea, aumenta la producción, pero lo hace en menor medida. Ahora, este fenómeno, que es un fenómeno que por lo general se restringe al corto plazo, o sea, al momento en el que yo puedo cambiar solo un factor de producción, no suele ser válido esta observación cuando yo puedo variar todos los factores de producción. ¿Y esto por qué es así? Bueno, por lo general, en un mercado que funcione de manera común, digamos, cualquier mercado funcionando, por lo general es más fácil contratar un trabajador
que adquirir, por ejemplo, una máquina. Es más difícil adquirir la máquina, traerla, instalarla, ponerla en funcionamiento, calibrarla y que los trabajadores aprendan el funcionamiento de la máquina. Todo eso requiere más tiempo. Y eso es lo que nos da justamente la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo. Decimos que corto plazo es la duración del periodo en el cual solamente puedo cambiar un solo factor de producción y el largo plazo es el periodo en el cual es suficientemente largo como para que yo pueda cambiar en el proceso productivo todos los factores de producción. Y ahí tenemos la diferencia. ¿Y cuánto dura el corto plazo? Y bueno, dependerá del, del proceso productivo. Por ejemplo, no es lo mismo conseguir un trabajador, conseguir un trabajador, no es lo mismo para un supermercado conseguir un repositor de mercadería que conseguir a un ingeniero en computación con un doctorado que me permita, no sé, realizar determinada función específica en el ámbito de una empresa de computación o un ingeniero nuclear con perfeccionamiento en reactores nucleares de alta potencia, no sé, digamos, es mucho más difícil conseguir algunos perfiles profesionales que otros. Entonces, no es lo mismo el tiempo que demoraría en conseguir, por ejemplo, un vendedor para una casa de ropa que una neurocientífica capaz de hacer operaciones a cerebro abierto. Digo, no voy a tardar lo mismo en conseguir un trabajador para una actividad que para otra. En ese caso, el corto plazo, por ejemplo, para un hospital, para cubrir un puesto de neurocirujano, pueden ser 6 meses o por ahí es un año, y en el caso de el ámbito de la construcción, tal vez un ayudante de albañil se consigue en unos pocos días. Entonces, el corto plazo depende un poco del tipo de actividad en el que nos estemos fijando. Ahora, por otro lado, el largo plazo también depende de cuánto tiempo se requiera para aumentar las condiciones o la dotación del factor productivo más complejo, por ejemplo, el capital. No es lo mismo, por ejemplo, poner, no sé, agregar en una empresa textil no es lo mismo agregar, por ejemplo, una máquina de coser que agregar un reactor nuclear en una secuencia de reactores o incrementar, digamos, la producción en una planta nuclear, la inversión en una planta nuclear. Digo, no es lo mismo, no se requiere el mismo tipo, no se requiere, digamos, el mismo tiempo para aumentar una máquina pequeña en un tipo de empresa que una máquina muy complicada o un proceso productivo muy complicado en otra empresa. Entonces, en ese sentido, el largo plazo también dependerá del tipo de emprendimiento o de fábrica que yo esté evaluando. Y esto nos lleva a dos conceptos, al concepto de rendimientos o economías de escala. ¿Qué miden los rendimientos de escala? ¿A qué nos referimos con los rendimientos de escala? Bueno, miden justamente cómo cambia el producto total cuando cambian todos los factores en la misma proporción. ¿Qué es esto? Bueno, los rendimientos de escala son una medida propia del largo plazo porque lo que estoy haciendo es variar todos los factores productivos en la misma proporción. ¿Sí? Estoy diciendo, por ejemplo, el trabajo aumenta un 10% y la dotación de capital aumenta un 10%. ¿Cuánto cambia la producción?
Uno podría decir 10%. Bueno, puede ser. Pero a veces aumenta más y a veces aumenta menos, o a veces aumenta 10, digamos, la misma cantidad. Eso me da diferentes configuraciones. Fíjense, en este caso tengo tres situaciones. En las dos estoy duplicando, o sea, incrementando en 100% los factores de producción. Y lo que veo es que en un caso, en el primer caso, se duplica los factores de producción y se duplica la producción. Eso recibe el nombre de rendimientos de escala constantes. En el segundo renglón, en el tercer renglón, en realidad, en la tercera fila, duplico los factores de producción, pero la producción aumenta a 1700 únicamente. Y esto significa que se menos que duplica la producción. Esto significa que los rendimientos de escala son decrecientes. Y en el último caso, duplico los factores de producción y se más que duplica la producción. En este caso estoy en presencia de lo que se llaman los rendimientos crecientes. ¿Cuál es mejor? Bueno, a ver, uno a priori podría decir, es mejor tener los rendimientos crecientes, pero en realidad, más que tratar de establecer cuál es lo mejor o cuál es lo peor, en realidad lo que yo tengo es una idea de cómo se ve afectada la producción y es un elemento más de información que tengo que tener en cuenta o que el proceso productivo tendrá en cuenta para ver cómo se deciden las inversiones en esa sociedad. Finalmente, estoy ya aproximándome al cierre de estos conceptos. Necesito algunos mecanismos para tomar decisiones, para saber si tengo que invertir, para saber si tengo que aumentar o disminuir la producción y para saber si eventualmente tengo que cerrar la planta, dejar de producir. Esas decisiones económicas las puedo tomar a partir de cierta información que está contenida en dos variables. Por un lado, en el costo medio y por otro, en el costo marginal. El costo medio es también llamado costo unitario y el costo marginal, acuérdense que el concepto de marginal es de la última unidad, el costo marginal tiene que ver con el costo de la última unidad producida o de la siguiente unidad producida. Estas decisiones justamente las puedo realizar a partir de lo que se llama la curva de costos. Y decisiones como aumentar o disminuir la producción son decisiones de corto plazo y decisiones como cerrar la planta y decir, bueno, me voy a dedicar a otra cosa, son decisiones de largo plazo. ¿Y por qué? Bueno, porque por lo general, si consideramos que la inversión está fija, a corto plazo está fija, es difícil ampliar las inversiones, es difícil poner en marcha una fábrica nueva o una máquina nueva. A corto plazo, yo puedo variar la cantidad producida modificando, por ejemplo, el factor trabajo, puedo hacerlo, eso en el corto plazo, o puedo prescindir de algunos trabajadores y disminuir la producción. Esa decisión es del corto plazo porque solamente afecto un solo factor de producción. Pero cerrar la planta implica que yo voy a vender los recursos, o vendo la planta o vendo las máquinas, prescindo de todos los trabajadores, o sea, varío todos los factores de producción. Y esa decisión implica un horizonte mucho más largo que tiene que ver con el largo plazo. Nuevamente, el costo medio o el costo unitario se calcula como el costo total, digo, cuánto asumo todos los costos, me digo, bueno, ¿cuánto? 1.000.000 de pesos. ¿Cuántos bienes produje? Bueno, a ver, produje 1.000. Bueno, 1.000.000 dividido 1.000 es 1.000, listo. Cada
uno de estos termos, por ejemplo, me salió 1.000 pesos. Bueno, perfecto, listo. Ese es el costo unitario. ¿Cuánto sale cada termo, cada bien producido? Ahora, el segundo elemento que yo necesito es decir, bueno, si yo tuviera que producir no sé, un bien más, una unidad de producto adicional. Si yo tuviera que producir, por ejemplo, un termo más, y te digo termo porque estoy viendo el termo del mate, ¿cuánto me saldría? Y bueno, tenés que contratar, por ejemplo, un empleado más, no sé. ¿Y cuánto me sale contratar un empleado más? Y no sé, ponele 20.000 pesos, no sé. Ah, perfecto. Pero ese no es el costo marginal. ¿Por qué? Porque ese trabajador no va, bueno, puede producir más de un termo. Y entonces, si contratando, por ejemplo, a ese trabajador adicional que me sale 20.000